a todos y bienvenidos a una nueva edición del canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos con una propuesta para valorar juegos que tienen un elemento, como son los dados, importante en el desarrollo del juego de diferentes maneras. Pueden ser más o menos importantes, puede ser una mecánica principal o una mecánica de las complementarias del juego, pero son juegos que ya tenemos interiorizado que sin los dados no sería el mismo juego, porque termina siendo un elemento pues imprescindible del juego en mayor o menor medida. No nos vamos a ir a una cuestión tan curiosa como el hecho de que el famoso juego piedra, papel, tijera pueda estar representado pues en unos dados, pero bueno, vamos a descubrir una serie de juegos en este curioso top en el que los dados pues tienen su importancia. Así que vamos allá. Y el primer juego que aparece en este top es Wingspan. Wingspan ya sabéis que es un juego de gran éxito y que seguro que muchos de vosotros tendréis. Pues conoceréis ya seguro que independientemente de si tenéis solo el juego base o también tenéis la expansión de Oceanía, pues el juego tiene un conjunto de dados. Tendréis dos conjuntos de dados también si tenéis la expansión en la que aparece el néctar. En cualquier caso, en Wingspan, pues los dados representan un elemento importante. Wingspan es un juego que funciona pues, como una mecánica de selección de acciones a través de los cubitos que tenemos, o si habéis deluxificado el juego pues, con otros elementos, vamos seleccionando acciones en las tres líneas posibles. Si seleccionamos la acción de obtener dados, los podemos obtener en un número menor o mayor en función de cómo es nuestra acción de potente. Recordad que según va avanzando el juego de Wingspan, cada vez tenemos menos acciones en cada una de las rondas, pero teóricamente esas acciones cada vez son más potentes. Si seleccionamos la acción de los dados, lo que ocurre es que en la torre de dados famosa de Wingspan, este comedero de aves, lo que vamos a tener disponibles son los dados que nos facilitan los alimentos, los recursos. Esto provoca una pequeña interacción entre jugadores. Wingspan es un juego sin mucha interacción, más que a lo mejor adelantarte y robarle una carta a un jugador, pero realmente no sabes tú cuando la robas si le estás fastidiando o no, lo sabrá el otro si te la llevas si era la que quería, pero tú no lo sabes directamente. Y cuando robas alimentos, pues tampoco sabes si los alimentos que tú estás robando son los que le interesan. De hecho, yo en las múltiples partidas que he jugado a Wingspan nunca he visto bloqueadas mis acciones de juego por el hecho de que no haya podido acceder a alimentos para poder desarrollar mi juego. Hay una cierta interacción, pero tampoco es muy grave, digamos. Pero sí es cierto que los dados es un elemento fundamental, porque los dados nos permiten obtener un recurso básico para poder jugar las cartas, como son los alimentos. En ese sentido, este juego, bueno, pues nos ha parecido interesante traerlo a este top, porque sin duda los dados son un elemento importante. Y si continuamos avanzando por este top, nos encontramos a Draftosaurus. Draftosaurus es un juego realmente muy sencillo, de corte familiar, en el que tenemos nuestro tablero del parque de dinosaurios, pero hay un elemento fundamental que es el dado de madera. Este dado lo va a lanzar alternativamente cada uno de los jugadores, y el dado condiciona el juego totalmente. Este dado tiene diferentes caras en las que nos va a indicar la obligatoriedad de colocar un dinosaurio en un área determinada o la prohibición de colocar un dinosaurio en un área determinada. El único que queda libre de hacer caso a lo que sale en el dado es aquel jugador que está tirando el dado en ese turno. Por lo tanto, en un juego como Draftosaurus, pues el dado condiciona inevitablemente pues cómo se desarrolla la partida, el turno de los jugadores, donde pueden colocar o no colocar los dinosaurios, y por lo tanto por eso lo traemos aquí a este top, porque el dado de Draftosaurus es un elemento clave en el juego. Y ahora nos vamos a poner una propuesta también diferente. Este top va a estar lleno de juegos muy distintos y que pensamos que, bueno, pues así cada uno de vosotros pueda encontrar aquel que le pueda llamar más la atención. Y ahora, pues no puede ser más diferente un juego como Cielos de Metal, que está hecho exclusivamente para jugar en solitario. Sí es cierto que en las características del juego nos indica jugadores uno más, porque bueno, también es cierto que es un juego que se adapta muy bien a jugar entre dos para colaborar y enfrentarse lo mejor posible a este reto. Bueno, no hemos preparado el tablero de Cielos de Metal, el tablero vertical íntegro, pero bueno, para hacerse una idea nos vale perfectamente. Recordad que ahora no recuerdo si exactamente todos los juegos que van a salir en este top, pero la mayoría están en nuestro canal, accedéis a nuestro canal y en el buscador
del canal ponéis el nombre del juego y os aparecerán los vídeos. En este caso sí que hay tutorial y partida en solitario de este juego, donde podréis ver más en detalle cómo se juega. Pero básicamente tenemos diferentes tipos de dados en función de la partida que estemos jugando. Recordad que hay partidas básicas, partidas más avanzadas, incluso una campaña de varias partidas que introduce diferentes elementos que en las partidas básicas no se utilizan. Pero en cualquier caso, los diferentes tipos de dados, según van entrando en juego, ocurre que los lanzamos y nos permiten utilizarlos en determinadas casillas, de manera que por columnas no puede haber más de un dado y tenemos diferentes zonas que ejecutan acciones distintas, como puede ser obtener energía, disparar a las naves enemigas, en fin, casillas para robots que pueden programar acciones. De manera que después de hacer las tiradas de los dados tenemos que seleccionar cuidadosamente dónde vamos a colocarlos, porque de ello depende el éxito de que consigamos detener la invasión alienígena. Un juego en solitario, la verdad es que muy interesante, tiene una curva de aprendizaje que exige jugar las partidas básicas para poder después enfrentarse a la campaña abriendo la caja y jugándola directamente, pues nos puede llevar al fracaso absoluto, pero que a poco que le dediquemos un poquito de tiempo, pues es un juego muy satisfactorio porque es un reto creciente y que la verdad es que a nosotros nos gusta bastante. Más detalle. Pues continuamos con nuestro top, aportando juegos que presentan diferentes ideas en las que los dados participan de manera interesante. Y ahora se viene un juegazo que aparece en muchas listas y tops como un gran juego a 2 jugadores. Realmente nosotros lo jugamos a 3 y lo disfrutamos también. El problema es que las partidas se alargan. Si lo juegas a 4, que también se puede jugar, el problema es el entreturno. Y claro, la verdad es que los dados de Grand Hotel Austria pues son dados pues normales y corrientes. Dados del 1 al 6 y los dados no tienen más. El diseño no podía ser más normalito. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros, en función del número de jugadores y de los dados que entren en juego, tiramos estos dados, los dados tienen su propio tablero. Esto ya nos indica que aquí los dados son muy importantes. Uno de los tableros de juego, aparte del tablero principal y de los tableros de cada uno de los jugadores, hay un tablero para todos los jugadores que es un tablero para los dados. Según el resultado de los dados, se colocarán los dados que tienen ese resultado, que nos va a indicar también la potencia de las acciones que podemos realizar. Y por lo tanto, primero, que no salgan determinados números de dados nos va a impedir realizar según qué acciones, aunque tenemos el dado comodín. Pero en cualquier caso pueden faltar dados en algunas de las acciones, ser más numerosos en otros, y evidentemente eso condiciona la partida. Pero también la hace variable y divertida, porque no solo cada partida, cada ronda va a ser muy diferente. Lanzamos dados y ya sabéis cómo son los dados, puro azar. Sí que es cierto que lo ponemos en esta parte del top y no más arriba, porque bueno, por quizá la dificultad que tiene en sacarlo a mesa una persona que no haya jugado y la diferencia que puede haber a la hora de desarrollar el juego entre una persona que sí lo conoce y otra que no lo conoce, bueno, pues penaliza un poco a este juego, que lo que pide para que la partida tenga interés es que los jugadores tengan el mismo nivel de juego. ¿Que todos empiezan? Pues bien, pero mezclar jugadores novatos y jugadores ya expertos en el juego en una partida, pues le quita, la verdad es que, competitividad a la partida. Pero bueno, nosotros también lo decimos. En algún momento hay que introducirse en un juego de mesa nuevo. ¿Y quién te lo va a explicar? Gente que ya lo conoce. A lo mejor la primera partida sufres un poco, pero también te sirve de aprendizaje. En cualquier caso, Grand Hotel Austria, un juego con mecánicas con importancia en el tema de los dados, que también recomendamos. ¿Más opciones en este top de juegos con dados? Pues no podía faltar Sagrada. Y no podía faltar porque es un muy buen juego de dados. Es un juego además muy recomendable para ampliar la ludoteca cuando ya hemos dado los primeros pasos con juegos de iniciación, porque es un juego que tiene varios niveles de dificultad dentro del juego y además tiene un modo solitario y con las diferentes expansiones y ampliaciones que hay, pues se puede jugar a un número alto de jugadores, por tanto para grupos o familias que sean más de 3 o 4 personas es un juego viable y está introduciendo nuevas expansiones que quizá próximamente pues lleguen también traducidas en español. Pues aquí en este Sagrada, por resumirlo mucho, básicamente cada jugador va a tener su vitral, su vidriera y
va a disponer además, se va a ir jugando con una bolsa, ya que se van a ir extrayendo dados muy chulos, dados de un tamaño pequeño, pero de colores, y la verdad es que muy chulos. Los jugadores además utilizan unas tarjetas que vienen marcadas con unos puntos, y esos puntos establecen un poco la dificultad. Entonces cogeremos al principio de las tarjetas pues, más sencillas cuando estamos aprendiendo a jugar, o también permite modular la dificultad entre los jugadores. Unos pueden tener tarjetas de mayor dificultad y otros tarjetas de menos. Es más fácil introducir a jugadores nuevos. Además, va a haber unas cartas de herramientas que se llaman, que nos van a permitir saltarnos en determinados momentos las reglas básicas del juego para facilitar la colocación de los dados. Las tarjetas además tienen doble cara y una vez que elegimos la tarjeta pues tenemos que introducirla en nuestro vitral. Y eso nos da una composición de colores y de números que tenemos que respetar. Por lo tanto, en determinadas casillas vamos a tener que poner dados de determinado color y en otras vamos a tener que poner dados con un determinado número. Además de eso, hay unas reglas básicas del juego en el que no se pueden poner dados del mismo color juntos, dados que tengan el mismo número juntos, y esas diferentes combinaciones unidas a las restricciones de nuestra tarjeta, pues va a hacer que los dados que se van extrayendo de la bolsa para jugar cada ronda, pues colocarlos, pues tengamos que hacer nuestra estrategia, porque además según va avanzando la partida, cada vez nos quedan menos huecos y esos huecos cada vez están más condicionados por los dados que tienen alrededor. De todas maneras, no os asustéis, es un juego asequible y, como decimos, tiene diferentes niveles de dificultad, se puede jugar perfectamente en familia. Y los dados son muy chulos. Sagrada no podría faltar en un top de juegos de mesa en el que los dados son principales. Y desde luego, en Sagrada, sin dados, no sé lo que haríamos, pero jugar, desde luego no. Bueno, y si nos parecían pequeños los dados de Sagrada comparados con dados de otros juegos que estamos viendo, pues ya no os digo nada si hablamos de dados pequeños con nuestro próximo invitado en este top, como es Cubitos. Cubitos, que es uno de los juegos favoritos de Mini Meeple, pues presenta dados, la verdad, que muy pequeñitos. Pero también presenta un tipo de juego, que es un juego de carrera, pero con una mecánica de dados muy interesante. Bien, en Cubitos lo que tenemos son varios tableros de doble cara, que representan un escenario en el que vamos a hacer una carrera, en lo que nos vamos a encontrar diferentes obstáculos que nos van a marcar las zonas por las que podemos ir, diferentes atajos o ventajas, diferentes casillas donde podemos conseguir pues ayudas, bonificaciones que nos van a permitir pues avanzar pues de una manera mejor que la de nuestros oponentes. Vamos a tener un tablero personal, individual, en el que vamos a tener una serie de dados que vamos a poder robar, luego los vamos a lanzar y en función de esos dados vamos a activar una serie de acciones y al final descartaremos esos dados. Pensarlo como si tuviéramos una manada de cartas en un juego de construcción de mazo. Porque los dados, y aquí tengo más o menos, fijaros la cantidad de dados y de dados de cuántos colores trae Cubitos y son dados pues pequeños. Los dados, si los pensamos como en ese juego de construcción de mazo, tienen, no todas las caras tienen valores, pero en algunas de las caras tienen valor de compra y en otras de las caras tiene la acción. ¿Qué pasa? Que según el color del dado, las acciones que realizan los dados son diferentes. Pero no solo eso, sino que un mismo color de dado, vamos a elegir por ejemplo el color verde, que tiene huellas, tiene escudos, tiene caras que no tienen ningún valor. Según la partida que juguemos, tenemos que elegir una carta del color de ese dado y por lo tanto eso lo que va a variar es lo que nos va a costar comprar ese dado y las acciones que va a realizar ese dado en esa partida. Por lo tanto, ya os podéis imaginar, con la cantidad de cartas que hay para un solo color de dado, pues la combinación de cartas nos da mucha variabilidad en las partidas. Empezaremos con dados básicos, como los juegos de construcción de mazo, y durante la partida podremos ir consiguiendo los dados especiales, como esas cartas que mejorarían nuestro mazo. Hay unas determinadas restricciones, una manera de utilizar los dados, igual que pasa con las cartas en los juegos, de manera que podremos robar un número de dados determinado en cada turno. Ese número de dados que podemos robar en cada turno podemos ampliarlo si conseguimos determinadas bonificaciones y tendremos una zona de robo, luego lanzaremos los dados en lugar de jugar las cartas en la mesa, y luego las activaremos y al final los descartaremos. Y iremos mejorando nuestro grupo de dados, nuestro mazo de dados, de manera que, según va avanzando el juego,
nuestro grupo de dados nos va a permitir hacer mejores acciones. Y además podremos ir lanzando más dados de los que lanzamos al principio. Por lo tanto, Cubitos, que también es otro juego donde lo explicamos en más detalle, las mecánicas del juego y todos los componentes, podéis verlo también buscándolo en nuestro canal, en el buscador, pues es un juego fundamentalmente de dados y que por su curiosa mecánica de construcción de mano de dados, pues nos parece muy interesante, es muy sencillo, es muy asequible, se puede jugar también en familia, pero es un juego muy divertido para jugar con gente experta en juegos de mesa, porque es un juego fresco, variable, que puede completar una tarde de juegos perfectamente y que además es muy fácil introducir a la gente en un juego porque se entiende muy fácil y aquí lo importante es plantearse un poco la estrategia y las cartas van a estar sobre la mesa, las cartas de lo que significa cada dado y bueno, no va a haber mucha diferencia entre un jugador novato y experto porque el juego nos lo vamos a ir desarrollando sobre la marcha. Muy recomendable este Cubitos para todos los públicos. Continuamos con juegos que presentan mecánicas de dados, los dados como elemento principal o uno de los elementos importantes del juego. Y en este caso nos vamos a por un juego reciente en español, que es este Fábricas Fantásticas, que sabéis que a nosotros nos gusta bastante y que recomendamos porque es un juego en el que sí es fácil introducir a la gente. Es un juego hasta 5 jugadores, por lo tanto para grupos de más de 3 o 4, para familias de hasta 5 personas y que además tiene un modo solitario muy entretenido. Tenemos varios vídeos en el canal, creo que 3 vídeos, una cosa así, con componentes, con un tutorial, con una partida en el modo solitario y bueno, y ahí podéis conocer los detalles de este Fábricas Fantásticas que ha sacado en España Maldito Games. Y aquí en este Fábricas Fantásticas los jugadores van a tener pues un grupo de 4 dados de su color y después van a tener acceso durante la partida a poder ampliar el número de dados que tiran en su turno con unos dados que se comparten entre los jugadores y por eso no tienen los colores propios de los jugadores. Como mínimo tenemos 4 dados, pero en función de las cartas que juguemos y de acciones del juego podremos incrementar el número de dados en alguno de nuestros turnos. A partir de ahí los dados pues se lanzan en cada turno y con los valores que salgan, valores que por cierto podrán modificarse a través de las cartas o a través de las vitaminas que aparecen en la expansión Manufacciones, podrá variarse incrementándose o reduciéndose el número que tenga el dado, por tanto podemos actuar un poco sobre el azar de las tiradas de dados, pero a partir de ahí los dados pues podrán colocarse en el tablero del jugador o podrán ubicarse en los espacios de las cartas. Colocarlo en el tablero del jugador tiene unos requisitos porque no cualquier dado se puede colocar. Aquí, en este caso, pues van por numeración. Hay 2 zonas en las que podemos conseguir recursos de energía o recursos de metal, que son los 2 recursos del juego, aparte de las vitaminas que nos permiten modificar los resultados, como decíamos antes. Pues en una de las zonas se colocan dados del 1 al 3, en otra dados del 4 al 6 y después tenemos una zona más donde podemos colocar dados para obtener cartas y aquí en este caso podemos poner dados de cualquier valor. De igual manera, en las cartas, pues algunas cartas nos pedirán colocar un número de dado determinado, o sea, un dado que tenga un valor determinado, o la combinación de dados que tengan unos valores determinados, o una tercera opción que es, en función del valor de dado que pongamos, la potencia de la acción se irá incrementando, pues cuanto mayor sea el valor del dado. Como resumen de la intervención de los dados en el juego. Si queréis ampliarlo, como decíamos, pues podéis ver nuestros vídeos sobre Fábricas Fantásticas, un juego que nos gusta mucho, que recomendamos mucho, que es apto para todos los públicos y que tenía que estar en este top. Bueno, pues poco a poco vamos completando este top de juegos de mesa con dados y nos acercamos ya a las 3 últimas posiciones de este top. Posiciones que curiosamente son de la misma editorial en España, aunque uno de los juegos no es propio de ellos. El que sí es propio es Red Cathedral, estamos hablando de editorial de Beer. Y en este juego que próximamente traerá su esperada expansión Contractors, pues es un juego que también podéis comprobar en nuestro canal, que utiliza una mecánica de rondel en el tablero. Bueno, esta caja, como ya sabéis, viene repleta y estos dados de colores, después de sacar los tableros individuales,
Estos dados de colores los utilizaremos en el tablero principal de juego. Los dados estarán colocados en las diferentes áreas y con el valor que tengan se podrán ir moviendo. Al hacerlo y llegar a una zona de destino, en estas ubicaciones estarán los recursos del juego y, por lo tanto, el movimiento de esos dados nos permite acceder a los recursos que necesitamos para construir la catedral y además nos permite acceder a las cartas de acciones que nos ofrecen los gremios que han entrado en juego. Cada gremio tiene diferentes cartas y en las partidas pues variarán las cartas que salen a juego de los dados. Un juego muy bien resuelto, muy bien hecho, muy bien pensado, que es muy accesible, que sí es fácil sacarlo a mesa. Si tú sabes jugar a Red Cathedral, si lo puedes explicar perfectamente a una persona en muy pocos minutos y esa persona va a disfrutar de la partida. A lo mejor no gana en esa partida o no está en disposición de ganar o se da cuenta de que los otros jugadores más expertos pues le pueden ganar, pero no va a estar perdido. Va a saber lo que tiene que hacer, va a tener menos experiencia, menos picardía para hacer aquellas cosas que te pueden llevar a la victoria, pero va a disfrutar la partida sin lugar a dudas y en la siguiente pues seguro que ya os ponen las cosas difíciles y no va a ser tan fácil ganarle. Muy buen juego este de Red Cathedral con su rondel de dados. No es un juego propio de Devir, pero sí lo saca Devir en español y además hemos tenido una reimpresión de este juego hace muy poquito, en este verano, y seguramente lo tendréis todavía en las tiendas. Hicimos un vídeo hace muy poco sobre este juego, hace muy poquitas fechas. Y es un juego, la verdad, de dados muy interesante, en el que los dados son también el centro del juego. Tenemos que hacer una especie de construcción de ciudad con losetas, en el que las losetas es un mercado de losetas y ese mercado tenemos que acudir con los dados. Las losetas nos van a pedir dados de diferentes colores y que esos dados de diferentes colores tengan valores determinados. De manera que los dados actuarían como la moneda de compra, pero van a tener que ser de un color y de un valor determinado. Y podemos utilizar varios dados para acceder a ese valor. Y después los dados además los podemos utilizar en diferentes zonas del juego, en este juego de colocación de trabajadores, que al colocar el trabajador en determinadas zonas de acciones, nos van a pedir un dado o de un color determinado o un dado de un valor determinado. Además podremos utilizar unos dados para conseguir dados de otros colores, utilizar unos dados para realizar determinadas acciones y también tendremos un valor, un marcador que podremos incrementar que nos va a permitir actuar también un poco sobre el azar, en este caso un poco más limitado, porque esos puntos de karma que se llama que vamos a poder conseguir para utilizar, vamos a poder cambiar el dado a su valor opuesto. Es decir, no podremos incrementar o reducir como nosotros queramos, sino que lo que nos permiten esos puntos es directamente ir a la cara opuesta del dado, la cara opuesta de la visible, para cambiar el valor por si nos resulta más interesante. En cualquier caso, es un juego de dados muy interesante. También es muy accesible, se puede jugar en familia sin ningún problema y es un juego que dentro de su sencillez de planteamiento hay que darle a la cabeza y por eso nos parece un juego muy bueno. Es decir, los juegos que son fáciles de explicar pero que después tienen desarrollo y que necesitan estrategia y que te dan muchas opciones y que tienes que pensar bien lo que vas a hacer, son los juegos redondos. Fáciles pero con sustancia, podríamos decir. Y este es uno de ellos. Bueno, y para terminar ya, el último de este top de 10 juegos con dados, pues llegamos también con Devir, a un juego que nos gusta mucho. Un poquito más complejo, pero no mucho. La verdad es que se tiene más miedo al juego de la dificultad que tiene realmente. Y es Bitoku. No vamos a hacer ahora el despliegue de Bitoku para explicar las mecánicas de los dados. Tenéis un vídeo en el que hemos intentado hacer un tutorial accesible para todos vosotros, al que os recomendamos que acudáis, pero recordamos que Bitoku al final es un juego en el que en cada uno de nuestros turnos, a través de nuestro tablero personal, nosotros lo que vamos a hacer es jugar 3 cartas y utilizar nuestros dados como si fueran trabajadores, colocarlos en el tablero para realizar acciones. Los dados, en función del valor que tengan, nos van a permitir realizar acciones. Y ese valor nosotros lo vamos a poder modificar con elementos que conseguimos durante la partida. Vamos a poder incrementar el valor de los dados, pero no reducirlo. Porque reducirlo ya se reduce cuando los utilizamos. En las últimas fases de juego,
porque para poder realizar unas determinadas acciones los dados tienen que perder valor y vuelven a nuestro tablero personal para en el siguiente turno volver a ser utilizados. De manera que en cada turno el valor de nuestros dados puede ser diferente y normalmente va a ser diferente. Y la multitud de acciones que podemos realizar con esos dados en esa colocación de trabajadados pues es tan amplia que es un juego que incluso, aunque sea tu primera partida, tienes tal abanico de posibilidades que vas a estar entretenido sí o sí. Vas a tener la sensación de que puedes hacer cosas siempre. Y probablemente jugando con gente que ya conoce el juego, pues a lo mejor no tienes opciones claras de ganar, pero sin embargo sí juegas, sí puedes hacer cosas y puedes ir conociendo el juego. Y con una partida que juguéis a Bitoku, a partir de la segunda ya vais a tener opciones de ganar, a lo mejor no a las personas que han ideado y creado el juego porque se conocen todos los trucos o a uno que haya jugado ya 20 partidas. Pero en vuestro grupo de juegos seguramente las personas que tengan Bitoku no han jugado 20 o 30 partidas porque es un juego muy largo y tampoco seguramente sea el juego que más sale a mesa en todos los hogares o en todos los grupos de juego. Por lo tanto, jugada una partida, ya vais a disfrutar el juego al 100%. Incluso en esa primera partida lo vais a disfrutar muchísimo. Bitoku, el primero en este top de juegos de dados, en el que hemos intentado traer no los mejores juegos de dados de la historia, sino juegos que nosotros queríamos recomendaros. Los hemos hecho un poco en orden, también porque esas mecánicas de dados van siendo pues un poco más complejas, un poco más trabajadas, en juegos más redondos, mejor acabados, y terminamos con este Bitoku que está siendo un gran éxito en España y fuera de España, y que es un juego en el que su autor ha introducido la utilización de los dados como un elemento fundamental, además en un juego que resulta muy entretenido. Pues nada más, estas han sido nuestras recomendaciones y esperamos que en los comentarios nos pongáis vuestros gustos, preferencias, o si haríais una lista distinta, o si no entendéis por qué hemos metido un juego y nos hemos olvidado de otro. Para eso están vuestras opiniones. Esta es nuestra lista totalmente subjetiva de nuestras recomendaciones y esperamos y confiamos en que aportéis las vuestras. Como siempre, en los comentarios os dejaremos dónde podéis encontrarnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y como siempre pues os pedimos que pues si no os importa, si os parece bien pues que os suscribáis a nuestro canal, que le deis a la campanita para estar atentos a próximos vídeos porque eso nos ayuda un montón y sobre todo porque nos anima a saber que hay gente ahí que nos sigue, que nos comenta, que comparte esta afición con nosotros, pues al final es lo más importante. Nosotros no somos expertos en juegos de mesa, pero nos gusta jugar a los juegos de mesa y compartir con vosotros esta afición al final es lo mejor que hay detrás de todo esto. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en próximos vídeos aquí en el canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa. ¡Adiós!